poquito. Muy pero muy buenas tardes, amantes del fútbol. Aquí estamos desde la cancha de Guaraní Antonio Franco para vivir el encuentro por la primera fecha del torneo Clausura entre los dos equipos, Guaraní y el Club Deportivo Jorge Gibson Brown. Vamos a contarles que en esta tarde los árbitros que van a impartir justicia son los siguientes: Jonathan Ferreira como primer árbitro principal. Primer asistente en el campo de juego, Rolando Lugo. Segundo asistente, Rubén Benítez. Y con eso tenemos el cuarto árbitro. ¿Cuál es el cuarto árbitro? ¿No tenés cuarto árbitro? Bueno, falta ese dato. ¿Ya pusiste los árbitros? Ponelo en pantalla, por favor. Ahí tenemos los árbitros. Árbitro principal, Jonathan Ferreira. Primer asistente, Rolando Lugo. Segundo asistente, Rubén Benítez. Vamos con las alineaciones de los dos equipos. Arranca Guaraní entonces con Lot en el arco. Toledo, Machado, Noguera, Peralta y Velázquez. Y van en la línea defensiva. Pavón con la 7, Denis Benítez con la 8, Mauro Gómez con la 9, Enzo Calen con la número 10 y Lucas Velázquez con la número 11. Los 11 titulares de este Guaraní Antonio Franco. Vamos con los suplentes: Santiago Ayala, Ramírez, Ramos Víctor, Krujowski, Juan Cuba con la 16, Rodríguez con la 17 y Alan Amirón con la 18. Vamos con el equipo de Brown. Brown que sale a la cancha con Galeano, Zarza, Almonacid, Orellana, Ríos, Núñez, Pelinski, Benítez, Silvero, Leites, Escobar, los 11 titulares del equipo dirigido por Matías Suirex, en tanto que los suplentes son Maloski con la 12, García, Villalba, Barrientos, Daluz, Benítez, Cardoso, los dirigidos por Matías Suirex. Y así pasamos con las alineaciones de ambos equipos. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra transmisión. Jorge Fernández les saluda, como siempre, con ustedes aquí en su canal Futboleros, en vivo y en directo, esta vez en simultáneo a través de radiolider.com.ar y también en Líder TV Online. Podés anotarte con nosotros en el Líder TV Online. ¿Cómo encontrás? Primeramente entrás a radiolider.com.ar y allí tenés el Líder TV como un menú y ahí tenés nuestro canal oficial, nuestro medio digital oficial, donde publicamos noticias internacionales, nacionales, locales, provinciales. Y nosotros como futboleros hacemos el programa en vivo, transmitimos los partidos de la liga local aquí en nuestro canal @futboleros439 en nuestro canal de YouTube. Estamos aquí con Alan en la asistencia técnica y cámaras. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes. Hola, hola, estoy muy bien, esperando el partido de hoy, que es un partido importante entre dos grandes estrellas de estos clubes. Y bueno, vamos a ver cómo va el partido del día de hoy. Muy bien, estamos aquí entonces, linda tarde para arrancar. Vamos a ver, tenemos nueva parte asistente, nuestras nuevas configuraciones. Estamos probando hoy esta transmisión con nuevas animaciones en imagen. Así que, bueno, vamos a hacer un minuto de silencio en lo que dice el árbitro del encuentro.
Muy bien, ha transcurrido el minuto de silencio. Ya vamos a empezar el partido. Comenzó el partido aquí en Villa Sarita, en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Movió el verde y rojo. Intentando ya de movida nomás iniciar un ataque. Ya sale jugando el equipo de la franja que se prepara en vísperas del próximo torneo regional amateur. Único objetivo, ascender según los objetivos que tiene el club de Villa Sarita, la franja, como todos lo conocemos. Aquí sale jugando, intenta salir jugando con un pelotazo largo. El equipo de Guaraní lo presiona muy bien Brown arriba. Recordamos, hace poquito estuvimos en la gran final de la Superliga, el torneo de apertura, con Brown como protagonista, justamente disputando esa gran final contra el club La Cantera, que salió campeón. Se viene Tomás Silvero. Offside, dice el juez. Muy bien, también vamos a incorporar las repeticiones automáticas a partir de hoy en nuestra transmisión. Así que, bueno, intentamos ir mejorando en todo lo que podemos día tras día para brindarles lo mejor. Esperemos que estén disfrutando de nuestro programa, de nuestra transmisión, fecha número 1 de este torneo clausura 2026 de la Superliga Posadeña de fútbol. Saca Brown, Tomás Silvero que la para, devuelve Joaquín Machado enviándola al lateral, en el sector de ataque para el equipo verde y rojo. Estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube, en simultáneo con radiolider.com.ar, formato audio obviamente porque es radio, pero también en formato audiovisual a través de El Líder TV, Líder TV Online, nuestro canal oficial que se ve en todo el mundo a través de diferentes aplicaciones. La aplicación Web TV, si tenés Roku, instalátela, la aplicación Web TV, tenés una grilla amplia de canales y allí buscá en la categoría regionales y vas a encontrar El Líder TV Online, nuestro canal. Así que por allí estamos saliendo. Se viene el equipo verde y rojo al ataque. Por la derecha la tiene Benítez. Benítez, falta, dice el juez en ataque. Tiro libre en el sector defensivo para el equipo de Guaraní, Antonio Franco. Se escuchan los cánticos de la hinchada. Están preparando para ingresar al campo de juego. Guaraní que viene de su participación en el torneo regional anterior y viene buscando ascender al torneo federal. Objetivo principal del equipo de la franja este año, para este año, que arrancaría seguramente ahora, dentro de poco nada más, dentro de un par de meses, el torneo regional federal amateur. Pelotazo largo que intenta buscarla Benítez. Benítez que se disputa el balón con el jugador de Guaraní, la saca en largo Lucas Noguera. Allí la recupera rápidamente el verde y rojo con Ríos. Abre la cancha a Ríos para Orellana. Mete en el centro al medio. Viene Tomás Silvero por el medio. Tomás Silvero que no puede. Atención que allí le va a quedar a Peninsky. La pierde y recupera el equipo de Guaraní. Pelotazo largo. Buscando la subida de Enzo Calen que vuelve después de aquella
desafortunada lesión que tuvo en el torneo regional. Ya, gracias a Dios, está nuevamente en cancha con el equipo de la franja. Se viene Brown con Pelinski. Hacia la derecha para Orellana. Orellana que toca hacia atrás para Núñez. Núñez para Galeano, este gran arquero que tiene Guaraní, lo presiona. Allí Mauro Gómez. Saca obligado con el pie hacia la derecha, al lateral. Por el sector izquierdo en el ataque del equipo de la franja. Se viene nuevamente intentando en el ataque. Viene ahora el pelotazo en contra para Tomás Silvero. Ve adelantado Lotz, le pega al arco. Lotz, la tiene Lotz, la embolsa. Este refuerzo en el arco que tiene Guaraní Toro Franco. Sale jugando con el alto central que tiene Guaraní ahora para Calen. La lleva Calen, atención que le puede pegar Calen. Se mete Calen entre medio. Abre la cancha. ¡Ah! El número 7. El arquero Galeano. Le tapa el balón. Tapa el balón y ahora se viene nuevamente. Centro. Ahora la tiene aquí. Ya vamos a estar con la repetición de esa jugada. Todavía no. Viene Brown intentando el ataque. Viene el centro para Silvero. Lotz se queda con el balón. Ahora sí podemos ver la repetición en el que el jugador Pavón pudo haber hecho el primer gol. Gran tapada de Lotz. Aquí estamos viendo el replay. La repetición. Atención que viene atacando Guaraní por derecha. Aquí vemos el replay. Cortamos con el replay. Perfecto. Ahora seguimos. Se viene ahora Galeano metiendo el pelotazo largo. Estuvimos probando ya nuestro nuevo juguetito que es la repetición automática. Según acá el monitoreo se vio bastante bien. Lo vamos a implementar a partir de ahora, Dios mediante. También con resumen de las mejores jugadas cada vez que termina el primer tiempo y al final del partido. Lateral para el equipo verde y rojo en el sector izquierdo de ataque. Joaquín Machado que hace el pase para Lotz hacia atrás. Saludamos muy especialmente a toda la gente que se está comunicando con nosotros. Pelotazo largo. Buscando nuevamente a Ismael Pavón. La pelota se va por línea lateral. Hay lateral en el sector defensivo de ataque para el Club Deportivo Jorge Gibson Brown. El verde y rojo de Villa Urquiza. Enfrentando a la franja Guaraní Toro Franco de Villa Sarita. Los dos barrios bastante distanciados unos de otros. Pero son los barrios más tradicionales, más antiguos de nuestra ciudad de Posadas. Viene el pelotazo largo para la corrida de Benítez. No quiere complicaciones. El defensa Guaraní cabecea, la toca hacia atrás para Luciano Lotz. Sale jugando con Lucas Noguera. Se viene Lucas. Zurdazo a la derecha para Machado. Lucas Noguera, gran defensor de Guaraní, varias temporadas ya. Fundamental el equipo de la franja. Toledo, Machado. Ahora viene el pelotazo. Carmen sube Toledo. Toledo que es rápido. Al piso a cortar. Al Monacid. Rápidamente cobra Guaraní. Intenta Toledo, es habilidoso. Y de falta no le dan. Se viene saliendo. Muy bien pisando. El número 10. Leites, el habilidoso verde y rojo. Otro pelotazo largo. Calen que va a buscar. Allí se agarran entre los jugadores
forcejean, pelean por el balón. Mete con todo Guaraní, mete con todo Brown. Clásico del fútbol posameño. Ahora sí, los cánticos de la barra del equipo de Guaraní que se está haciendo escuchar como en los viejos tiempos. El objetivo es claro, alentar a su equipo. Guaraní que se va reforzando de a poco en vísperas, en búsqueda del ascenso al torneo federal A, que es el objetivo principal que tiene planteado esta institución de aquí a los próximos meses. No es nada fácil, pero por lo menos es la meta. Viene el centro, a despeja allí Almonacid. Viene Machado, se escuchan los cantos, los tambores. Se viene Guaraní al ataque, le pega al arco. La pelota se va por línea de fondo. Saque de arco para el equipo verde y rojo. Vemos aquí la repetición, la jugada de riesgo de Guaraní. Antonio Franco recién y tiraba el balón, se iba por línea de fondo. Ahora se viene Guaraní al ataque nuevamente, intentan buscar a Pavón, no puede Pavón, la cortan. Tenemos juguetito nuevo, como les decía. Se viene el centro, Mauro Gómez que la peina. La pelota se va por línea de fondo. Hay saque de arco. Avisa Guaraní, de a poco acercándose a la apertura del marcador. Vemos allí el cabezazo, vamos a ver la repe, el cabezazo de Mauro Gómez. Y manda por arriba del travesaño. ¿Cuántos minutos tenemos jugado, Alan? 11 minutos, 12 minutos de este tiempo. ¿12 minutos? Perfecto, 12 minutos. Como les decía, día tras día tratamos de ir mejorando nuestra calidad de transmisiones. De a poco, gracias a Dios, ahora ya pudimos incorporar las repeticiones de las jugadas. Muy especialmente, muy importante, muy pedido por nuestro público. Hay cosas que no son tan sencillas, lleva tiempo, dinero para invertir. Muchas veces sin el apoyo de publicistas, sin el apoyo de la gente, no es tan sencillo. Más cuando somos un ente totalmente privado y autogestionable. Todo se hace más difícil, pero acá le ponemos el pecho, le ponemos el amor al fútbol local, a los equipos de Posadas, a los equipos de Misiones, en donde estaremos transmitiendo siempre en vivo los partidos con nuestro relato. Por ahí algunos comentaristas cuando se presta la ocasión, pero siempre tratamos de llevarles a ustedes las transmisiones en vivo de nuestro fútbol local. Ahora se viene intento de fallido de salida de juego del equipo de verde y rojo. Ataca Guaraní, comienza a tomar posesión del balón, pero Galeano que mete un pelotazo largo, atención para Tomás Silvero, que es rápido, no va a llegar. Primero Lotz. Muy bien, tenemos algunos mensajes aquí de la gente o no. ¿Alguien que haya comentado algo? Atención que se viene Guaraní. Por la derecha, mete el centro. Era el jugador Enzo Calen. Galeano la descuelga. Falta de Machado Falta de Machado y tarjeta amarilla. Tenemos algunos comentarios de la gente aquí. Dayana va a leer algunos mensajitos. A Rodar Misiones dice: saludos amigos del Corriente, espectacular las imágenes, lástima que está feo el campo de juego, igualmente que Corrientes. Agustín dice: buena transmisión. Muchísimas gracias Agustín, muchísimas gracias Alejandro Arguello desde Corrientes, nuestro gran amigo
nuestro colega con quien tuvimos la oportunidad muchas veces de compartir transmisiones y seguramente nos volveremos a encontrar en las próximas, ya que muy pronto se viene un nuevo torneo regional. Un abrazo grande de Posada Misiones. Viene Brown, mete el centro, largo al medio, despeja, mete en el centro del área, la dejó el Galots. No puedo dejar de saludar también a nuestro gran amigo de la revista digital de XT de Oberá, siempre compartiendo información con nosotros y siempre compartiendo nuestras transmisiones, entrevistas y trabajo. Así que desde Posada Misiones un gran abrazo y un gran gracias a nuestro amigo de la revista digital de XT de Oberá, que siempre está allí con nosotros, ayudándonos con nuestras transmisiones, a compartirlas, a difundirlas en todo el interior de la provincia de Misiones. Se viene el equipo de la franja intentando por la derecha, por la izquierda. Ahora sí. La tiene allí Pelinski. Pelinski. Se viene Pelinski. Falta de Pelinski. No, falta contra Pelinski. Tiro libre para el verde y rojo. A ver si me podés decir cuántos minutos llevamos de juego. 16 minutos de este primer tiempo. 16 minutos de este primer tiempo. Gracias a todos los que están conectándose, los que ya están conectados a nuestra transmisión. Muchísimas gracias por estar allí presente, por difundir nuestras transmisiones. Denle me gusta, compartan, así nos ayudan a difundir nuestros contenidos. Tiro libre. Intentaba muy bien buscándolo Arellana. La pelota se fue larga. Hay saque de arco para el equipo de la franja. Guaraní, Antonio Franco, que va a salir desde el fondo jugando con Luciano Lotz. Saludamos también a la gente de prensa del Club Atlético Guaraní, Antonio Franco. Muy especialmente al señor Cristian Ramírez, que ya desde el día martes, miércoles, nos decía que podíamos venir a transmitir en vivo este partido. Así que muchas gracias a vos, Cristian, agente de prensa de Guaraní, Antonio Franco. Estamos en vivo y en directo con este clásico del fútbol posadeño, del fútbol de Misiones. Guaraní, Antonio Franco, del barrio Villa Sarita, y el Club Deportivo Jorge Gibson Brown de Villa Urquiza. Protagonista, equipo verde y rojo, dirigido por Matías Suirex, llegando a la final del torneo Apertura de esta Superliga, habiendo competido, llegando hasta instancias importantes de regional federal anterior, siempre con este señor semillero de grandes valores del fútbol aquí en el equipo de Brown. Gran trabajo de Matías Suirex y todo su equipo de trabajo en la formación de jugadores. Se viene un tiro libre peligrosísimo para Guaraní. Va Tomás Silvero. Centro colgándole la pelota para algún compañero. No llegó nadie, llegó Lotz. Mete pelotazo y contragolpe. Buscando a Pavón, que es rápido. El delantero. Otro pelotazo más para Leites. Se queda Lotz. Lucas Noguera, gran jugador, gran defensa central que tiene Guaraní. Zurdo, defensor. Toca hacia atrás. Ahora la tiene para Velázquez. Iván Velázquez abre la cancha, ahora se viene Leite, atención que le queda a Tomás Silvero, la pierden allí, qué bien que se venía el equipo de Brown, con Escobar, la recupera la franja, sale jugando muy bien con Velázquez, Iván Velázquez, zurdo, central de Guaraní, Mauro Gómez en offside, dice juez de línea, hay tiro libre en el sector defensivo para el equipo verde y rojo. Sale jugando Brown con su número 2, Zarza. Zurdazo largo de Zarza. La pelota se va a las manos
de Luciano Lotz. Informamos que ayer el globito de Rocamora Huracán perdió 2-1 de visitante contra Crucero del Norte. Está por la fecha 1 de este torneo clausura. En el día de hoy se están jugando otros partidos también. Y otros partidos se van a jugar el próximo martes. El campeón, la Cantera, visita a La Picada el día martes 11 de agosto desde las 15:30 horas. El partido en cancha del Club Atlético La Picada. La Picada contra la Cantera. Ese será el partido el próximo martes. Por el torneo Federal A, el Club Atlético Bartolomé Mitre el día de ayer empató 1-1 en Rocamora. Jugó contra Sarmiento de la Banda. Saludamos también a nuestro gran amigo, el fotógrafo profesional Leonardo Saldaña, que nos facilita muchísima información con respecto al fútbol posadeño. Lipton Fútbol Club y Mandillú empataron 0-0 en el torneo de Liga Correntina el día de ayer. Información que nos llega de nuestro amigo Alejandro Arguello de A Rodar Transmisiones. El equipo de Lipton, que viene de ser campeón del torneo provincial de Corrientes, y no sé si pronto no jugará regional amateur. Uno de los grandes equipos reveladores, con gente como el director técnico que salió de Mandillú, dirigiendo ahora el equipo de Lipton. Lindo equipo Lipton, linda camiseta. Y se venía Guaraní con Karen. El árbitro cobra tiro libre. Tiro libre, viene Zarza. Rápidamente la abre para Lisandro Pelinski. Pelinski que mete el centro buscando a Tomás Silvero. La pelota llega a la mano de Luciano Lotz. Otro pelotazo. Buscando la corrida de algún delantero de Brown. De Benítez, Darío Benítez, pero no llega. Entonces hay saque lateral en el sector defensivo para el equipo de Guaraní. Saca rápidamente, mete pelotazo largo, se viene Brown, intenta un pase, Machado que la deja pasar. Lotz que sale jugando. Y aquí tengo la información, torneo regional federal amateur 2026 por Corrientes Capital. Juegan Lipton, Mandillú y Huracán de Corrientes. Qué grande Milton, qué grande Lipton, perdón, Milton. Muy bien, felicitaciones al equipo de Lipton. Una revelación en Corrientes. Estará jugando este torneo regional junto a Mandillú de Corrientes y a Huracán de Corrientes. Tal vez sean rivales de algunos de los equipos de aquí de Misiones que disputen el mismo torneo. Se viene Brown por la derecha. Pelotazo largo. Benítez. Viene el centro. Se va por línea de fondo. Saque de arco. ¿Y cuántos minutos llevamos ya jugado, Alan? 24 minutos. 24 minutos de este primer tiempo. Se siente el calor de la hinchada, la verdad. Con los cánticos y los tambores. Tiene otro gustito cuando estás en la cancha, la verdad. Es algo muy lindo esto. Allí lo vemos a nuestro gran amigo Leonardo Saldaña. Trabajando en campo de juego.
con su cámara profesional de fotos. Se viene Silvero, atención. Muy solo Silvero contra los 3 centrales de Guaraní allí. Machado, Iván Velázquez y Lucas Noguera. Imposible, está muy solo. Veníamos siguiendo a Tomás Silvero muy rápido, habilidoso. Con gol. Falta, dice el juez, tiro libre. Tiro libre ahora. Y lo hace rápidamente Machado. Sale jugando con Lucas Noguera por izquierda. Le decía que estamos estrenando juguete nuevo. Se viene Guaraní con Juan Pablo Toledo por la derecha. Atento allí, tiro libre, no. Lo cruzan, lo cortan ahí lateral en derecha, en ataque. Lo va a hacer el mismo Toledo. Juan Pablo Toledo, rápido, habilidoso. Lateral que llega hasta el área. Un centro. Se adelanta la franja, buscando ganar posición en el campo de juego. Toca para Machado. Machado que intenta. Con Toledo la pelota se fue. Saque lateral en el sector izquierdo de ataque para el verde y rojo. Estamos estrenando juguete nuevo. Hoy te decía, tenemos repeticiones automáticas en algunas jugadas de riesgo. Repetición los goles durante la transmisión. Claro, después subimos nosotros los goles, pero no es lo mismo. Porque estás mirando el partido y querés ver la repetición. Pero te voy a enseñar una cosa por si no lo sabías. Nosotros transmitimos a través del canal de YouTube, si lo estás mirando por YouTube, con el sistema HDVR. ¿Qué significa eso? Que cuando estás mirando el directo, podés retroceder vos mismo hacia donde quieras mirar. Presionás sobre la barrita de tiempo, si estás con la compu o con el celu, con el dedo nada más, y lo volvés un poquito hacia atrás. O si no, volvés haciendo 2 toques rápidos sobre la pantalla, hacia la izquierda si es para retroceder, o hacia la derecha si es para adelantar. Acá, por ejemplo, te vamos a mostrar ya la repetición de esta última jugada, el tiro desde afuera del área. Mientras sale jugando el equipo guaraní, acá te lo mostramos. Cabezazo, y aquí le pega como venía, ¿ves? Esto es en vivo con nuestra transmisión, pero vos lo podés hacer con tu transmisión misma por el sistema que nosotros transmitimos. ¿Por qué te digo que nosotros transmitimos con el sistema? Porque lo configuramos a YouTube antes de transmitirlo. Hay otros directos que no lo tienen, entonces no te dan esa opción. La mayoría en general te la da, pero hay algunos que no. Nosotros te la dejamos ahí a tu disposición. Así por si no lo sabías. Pero nosotros ahora lo incorporamos en nuestra transmisión. Así cuando termina el primer tiempo, te vamos a ir mostrando las diferentes jugadas de riesgo. Se viene el equipo de Brown intentando el ataque allí. Recupera la franja. Sigue Escobar. La baja Escobar. La pierde Escobar. La tenía allí Pelinski. Tiro libre para el equipo de Guaraní. Se va a venir con todo. A ver, Alan, ¿cómo estás? ¿Qué nos contás de la transmisión y cómo estás manejando el sistema de repeticiones automáticas? A ver, mientras tanto, veremos este ataque. Vamos a hablar. Atención que se viene Calen. Muévete el centro, Calen. Entra Mauro. La saca el defensa y se viene Brown ahora. La recupera muy bien aquí Denis Benítez. Hacia atrás para Lucas Noguera. Otra vez Noguera. Intentaba con Mauro Gómez. La gana Mauro. Falta sobre el jugador de Brown. Tiro libre para el verde y rojo. Decía, ¿te gusta el sistema de repeticiones automáticas? ¿La estás manejando bien o no? ¿Te parece difícil? Me está gustando, sí, y me parece como es nueva, entonces me está costando un poco, pero con el tiempo me voy a ir acostumbrando y voy a controlarlo mejor. O sea, te pregunto si te gusta hacer eso. Sí me gusta porque se ve más copado y encima cuando después del primer tiempo se
Muy bien, ahí está Alan, nuestro operador técnico, maneja todo, Alan, lo que puede, lo que va aprendiendo, lo va manejando. Así que gracias a él también podemos llevar adelante. También está Dayana que con nosotros, que nos ayuda mucho. ¿Tenemos algún mensaje, Dayana, que quieras leer? Se viene el equipo de Brown ahora. También te recordamos que estamos en vivo y en directo por radiolider.com.ar en audio y por la TV streaming nuestra, el Líder TV Online. Que por si tenés un Deco Roku lo instalás a través de Web TV con una grilla amplia de canales. Nosotros estamos allí entre ellos. Después más adelante te vamos a pasar el enlace de nuestra aplicación en el Store, que lo estamos trabajando aún, para que lo descargues directamente a tu celu o a tu Smart TV. Entonces cada vez que tenga partido y quieras mirarlo, podés entrar directamente a la app y allí ver videoclips con películas 24 horas online. De a poco vamos implementando nuevas cosas. Lateral para Brown por la derecha. Ahora recupera Guaraní, Mauro Gómez abriendo la cancha para Toledo. Toledo mete el pase largo para la corrida. Muy bien, la tocó de taco Velázquez. Lateral para la franja en el sector de ataque. Allí lo estamos viendo al señor Ponce, el director técnico de Guaraní, dando su presentación oficial hoy. Con el pasado torneo regional habiendo dirigido a Mandillú de Corrientes, hoy está dirigiendo la franja. Se viene Leites, se viene Brown por la izquierda. La toca, la busca Silvero. Viene hacia atrás, sigue Leites, atención que es bueno, le pega fuerte. La pelota le quedó a Escobar y la recupera el jugador de Guaraní, Velázquez, Iván Velázquez. Denis Benítez que toca larga para Lucas Velázquez que no puede. Hacia atrás ahora, otra vez Iván. Mete pelotazo largo hacia arriba. La quiso bajar Lucas Velázquez, se encandiló con el sol. Ahora viene Brown con Almonacid. Pelotazo largo para la corrida de Tomás Silvero. Rápido, habilidoso el goleador que tiene. Brown lo toca hacia atrás para Escobar. Escobar que se mete al área. Pierde con el defensa de Guaraní. Hay lateral en izquierda. En el sector izquierdo. El ataque de verde y rojo para el equipo de Brown. Lateral de la pena Tomás Silvero, la despeja Lucas Noguera, no quiere complicaciones. Nuevamente lateral para el verde y rojo. El sector lateral izquierdo. Lo presiona Toledo. Allí la pierde Ríos. Este habilidoso jugador mediocampista que tiene Brown también. Otro lateral buscando a Silvero. Intenta con Silvero Brown. No puede llegar con claridad al área. Baja Calen a ayudarle. Recupera Calen. Lo presiona Silvero. Le erra Calen a la pelota. Gana un tiro de esquina en el sector izquierdo. Se viene verde y rojo. Atención. En jugada preparada. Muy bueno el equipo verde y rojo. Tomás Silvero. Seguramente buscando la cabeza de Escobar. Buscando la cabeza de Leites. O algún pelotazo de Ríos. Viene el centro de Silvero. Slot que la pierde. Lotz. La perdió Lotz. ¿Cómo se perdió ese manotazo? La pelota pasó por toda la línea del arco. Entraba por detrás el jugador Escobar para peinarla y no pudo. Ahí estamos viendo la repetición. Jugadas destacadas de este primer tiempo las vamos a ver después, una vez que finalice este primer tiempo. Pelotazo largo de Ríos para la corrida de Darío Benítez, que no llega a lateral. Sector defensivo izquierdo para Guaraní. Aquí la pierden. Se viene Pelinski. La toca para Escobar. Escobar buscando a Silvero. Silvero que está solo. Se le va muy larga.
Lo presionaba Machado. Hay saque de arco para el equipo de Guaraní. Tiro largo arriba. La baja Mauro Gómez. Aquí la pierde. Pelotazo largo, cabezazo para Toledo. Se viene Toledo por la derecha. Muy bien Toledo, buscaba Velázquez, la pierde Toledo. La recupera Brown, ahora la tiene Denis Benítez que la pisa. La pierde, ahora se viene Leites. Se viene Brown por la derecha atacando con Orellana. Orellana que se viene al todo nada por la derecha. Abre rápidamente la jugada. Cruza con todo allí. Defensa de Guaraní a Darío Benítez. Y gana un lateral el equipo de Brown. Manuel Peralta. Emanuel Peralta, quien lo cruzó recién. Centro de Brown. Despeja Benítez. La pelea allí Pelinski. Apura y gana. La pelota allí. Benítez la pierde. Falta contra el tiro libre para el equipo de Guaraní. ¿Cuántos minutos de juego tenemos? Estaban 36 minutos. Faltan 36 minutos de este primer tiempo. Manotazo allí. Era para Pavón, dice, cobre de nuevo. Hay dos pelotas en el campo. Tiene que salir. Atención que se viene el equipo de Brown buscando atacar. Almonacid para Tomás Silvero. Se perfila Escobar. Mete larga para él. No va a llegar Escobar. Saque de arco para Guaraní. Antonio Franco. 0-0 el partido aquí en Villa Sarita. Guaraní y Brown haciendo su debut en este torneo. Clausura 2026 de la Superliga Posadeña de Fútbol. Va a meter el centro Benítez con derecha, largo. Era para la llegada de Mauro. No llegó nadie. Saque de arco para el equipo de Brown. Saque en largo buscando a Silvero que la baja de pecho. La pelota le queda a Toledo para Guaraní. Rápido para Denis Benítez. Denis Benítez que mete para Mauro. No llega Mauro. Se queda Galeano con el balón. Pelotazo largo de Galeano hacia arriba. Buscando en el ataque a Escobar. No, Leites. Leites que vaya. Lo presiona Leites. A Noguera. Ahora viene Iván Velázquez. Iván Velázquez pide para Calen. Apura y empuja a Brown hacia adelante. Silvero. Se viene Brown, la pierde nuevamente. Ahora sale Lucas Noguera nuevamente para Calen. Calen de 5 ahora. Bien por el medio metido. Mete para Lucas Velázquez. Se va Mauro Gómez por el medio. La pelota viene hacia él. Le queda. ¡Ah! Pavón, le pegó Pavón. Ataja Galeano. La toca el rebote. ¡Gol! ¡Gol! Lucas Velázquez poniendo en ventaja, tomando el rebote. Dice que Guaraní le gana 1-0 al Club Deportivo Jorge Gibson Brown. Lucas Velázquez, el autor del gol.
Ahora se viene Brown por la izquierda con Tomás Silvero. Mete el centro largo. La bajan allí. A número 8, la pierde. Gana el equipo de la franja. Mete otra contra por izquierda. Atención que se viene para Velázquez. Velázquez que se va a meter. Se abrió el partido ahora. Se mandó con todo Brown y la está queriendo aprovechar muy bien Guaraní de contra. Velázquez que la aguanta ante la presión de Zarza. La opresión a Zarza. Ahora recupera Orellana. Lateral para Brown. Por la derecha. Ahora sí, ahora podés pasar el gol nuevamente para los simpatizantes. Esperá un cachito. Bueno, ahí está pasando. Porque se viene Brown en ataque con Leites. El árbitro cobra. Tiro libre para el equipo de Brown. Ahí ya lo pudiste ver al gol de Guaraní. Vos cuando mirás, tenés que seguir filmando. Bueno, hay tiro libre para Brown, ya corregido, lo pudimos pasar, la repetición automática del gol, así que bueno, salió grabado, quedó en la repetición instantánea. Guaraní con gol de Lucas Velázquez, está ganando a Guaraní con gol de Lucas Velázquez, está ganando 1-0 al Club Deportivo Jorge Jason Brown. Atención, que se viene un tiro libre peligrosísimo para Guaraní, lo va a ejecutar Tomás Silvero. Atento por si hay que grabar la jugada para la repetición. Bien, Tomás Silvero le pega, Silvero. La saca de cabeza Iván Velázquez. El saque de arco ahora para el equipo de la franja que gana por 1-0 con el golazo de Lucas Velázquez. 1-0. ¿Podemos ver el gol de vuelta? Bueno, ahí te estamos mostrando la repetición del gol, por si no lo viste. Mientras tanto, hay saque de arco, saca Lotz, se viene el ataque Brown. Recupera al equipo de la franja, seguimos en vivo. Se viene Brown, mete un centro largo hacia la izquierda. La baja Silvero. Silvero que toca hacia atrás para Escobar. La tiene Silvero ahora. Aquí viene Silvero. La toca hacia el medio para Ríos, que mete hacia adentro. Para la entrada de Pelinski, que no entraba bien. Se queda con el balón Luciano. ¿Cuántos minutos tenemos de juego? Ya van 44 minutos del primer tiempo. 44 minutos de este primer tiempo. Gana Guaraní por 1-0 con gol de Lucas Velázquez. Tomando rebote que dio Galeano. Brown que intenta salir jugando ahora con Orellana. La pierde Orellana. Rebotó en el jugador de Guaraní, dice. Lateral para Brown. Saca Orellana. Busca la subida de Leites. Presiona Ríos. Lotz que se queda con el balón. La aguanta Lotz ahí. Sale jugando con las manos con Joaquín Machado. Machado. Mete un pelotazo largo. Hacia adelante. Aquí la baja el robusto Pelinski. Intenta buscar a Leites. Otra vez Pelinski.
3 dedos Peninski para Escobar. Se viene Escobar. 3 dedos Escobar. Atención para la subida de Benítez. Y Lot se anticipa y gana y se queda con el balón. Ahora se viene con todo Brown en el ataque. Guaraní intenta defenderse. Atención que le quedó una muy buena. Y Clara Velázquez si la sabe aprovechar bien el segundo. Atención que se mete. La toca hacia atrás para Pavón. Pavón le pega a Rastrero. Fuerte. Abajo. A la mano de Galeano. Lucas Velázquez, perdón, me corrige acá. Gracias, Dayana. Quien le pegaba. Pelotazo largo ahora. Intenta ganar la pelota. Gana un lateral en ataque. Muy importante. Benítez. Lateral que lo va a ejecutar Leites para el equipo verde y rojo. Que se asienta en la cancha buscando el empate. Se adelanta en el campo de juego. Toca hacia atrás para Ríos. Ríos que la pisa, la toca. Otra vez para Benítez. Mete en el centro al medio buscando a Silvero. No llega. Le pega de volea. Atención ahí, le quedó rápido al piso. Cortando muy bien, se viene Iván Velázquez. Tocando para Denis Benítez. Y el árbitro dice que aquí ha finalizado el primer tiempo. Guaraní con gol de Lucas Velázquez. Está ganando por 1-0. Nosotros vamos a mostrarte un poquito los cánticos de la hinchada. Bueno, la hinchada que está alentando el equipo de la franja con tambores. Salen ambos equipos. Se van a descansar para arrancar seguramente con más energía el segundo tiempo. Brown que tendrá que salir a buscar el empate. Y Guaraní mantener la diferencia y si es posible ampliarla. Nosotros hacemos un parate ahora en el relato. Te dejamos con un poco de música y con las imágenes del estadio.
equipos Guaraní, Antonio Franco y el Club Deportivo Jorge Gibson Brown para dar comienzo al segundo tiempo aquí en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Comenzó el segundo tiempo. Movió Guaraní. Guaraní defendiendo el arco que da espaldas al centro de la ciudad de Posadas. Y Brown defendiendo el arco que da espaldas a Río Paraná. Comienza moviendo Guaraní, intentando dominar el balón. Toca para Peralta. Emanuel Peralta, ahora Denis Benítez, lo presiona entre cuatro. Aquí sale jugando rápidamente con Almonacid. Almonacid que mete un pelotazo para Tomás Silvero que no llega. Despeja Peralta. Peralta para Pavón. Pavón que toca para Denis Benítez. Hace la personal y la pierde. Aquí la gana Velázquez. Iván Velázquez. Ahora recupera Ríos. La tiene Tomás Silvero. Se mete por el medio. Ataca Brown por Orellana. Muy bien Orellana. Un caño metió Orellana. Pavón. Lo presiona aquí. La gana Peralta. Gran jugada del jugador lateral derecho del equipo verde y rojo. Saca hacia adelante. Centro al área. Desde el lateral. Ahora la baja Velázquez. Presiona Brown. Se metió con todo al ataque. Falta contra Pelinski. ¿Sigue el juego? No. Se cobra el tiro libre, dice el juez. Se cobra el tiro libre. Lo tiene que hacer muy cerca del área grande el jugador de Brown. Gracias a todos los televidentes conectados a nuestra transmisión en vivo y en directo a través de nuestro canal @futboleros439, en vivo y en directo a través de radiolider.com.ar en simultáneo y también en vivo a través del Líder TV Online. Movió rápidamente Brown, no le salió el ataque, recuperó muy bien acá el equipo de Guaraní con Mauro Gómez defendiendo. Se adelanta Brown al campo de juego, pelotazo largo, le pega Peralta. Arriba, adelante. Ahora la tiene Galeano. Propone intensidad en el juego el equipo verde y rojo. Seguramente buscando el empate de entrada nada más con Leites para Escobar. Leites, Escobar otra vez. La tiene Escobar, se mete cerca del área, va a meter centro, centro. La pelota rebota en un jugador de Guaraní y tiro de esquina al equipo de Brown que se adelanta en el campo de juego buscando el empate. Tiro de esquina para Brown desde el lado izquierdo de su ataque. Lado derecho para la defensa de Guaraní. Va a venir el centro de Tomás Silvero. Le pegas Tomás. Centro, despeja Peralta. Al lateral por la izquierda. Ahora se viene verde y rojo. Presionando. Buscando empatar. Se viene con Leites. Leites para Tomás Silvero. Falta contra Tomás Silvero. Falta y tiro libre en el sector izquierdo de ataque para el equipo de Villa Urquiza. Que se adelantó, que entró con todo en este segundo tiempo. Intentando empatar lo más rápido posible. Este gran equipo de Villa Urquiza, muy competitivo, compitiendo en todas las instancias. Realmente un equipo muy competitivo, el equipo de Brown. Va a venir el centro por la izquierda. Tomás Silvero el encargado. No, Tomás Silvero está en el área. Hay un jugador de Guaraní caído dentro del área. Vamos a ver qué sucedió. Mientras vemos los ejercicios de precalentamiento aquí debajo de nuestra tribuna, el equipo de la franja. Centro cerrado, se mete Silvero. Intentaba Silvero, la pelota salió por línea de fondo y saque de arco. Sale Lucas Noguera. Le pega mal Lucas Noguera. Intenta bajar la Pavón, no puede. La tirada para Brown por derecha. Orellana.
Atención, Leite, que es muy zurdo, le puede pegar, Leite le pega al arco. La pelota pasa rozando el palo. Le dije, Leites, es muy peligroso, Leites. Puede pegar, puede hacer un gol en cualquier momento. Sale jugando el equipo de Guaraní. La recupera Silvero. Iván Velázquez. Seguro, el defensa central de Guaraní. Iván Velázquez. Abre la cancha buscando la subida de Denis Benítez. La lateral que lo va a hacer Peralta. Sale jugando con Lucas Noguera hacia atrás. Pelotazo largo, despeja. Leite que la peina para buscando a Silvero. Benítez. Ríos. Falta en ataque. Mientras tanto vemos la repetición. El tiro de Leites. No se ve. Siempre es el último. Pelotazo largo, buscando a Benítez. La despeja Peralta. Ahora sí, lateral en el sector de ataque. Saque lateral hacia atrás con Ríos. Núñez mete pelotazo largo arriba. Saca Noguera. Aquí la despeja. Buscando a Moracet. Escobar. Hace la personal. Forcejea. Saque de arco para Guaraní. Ahora estamos viendo la repetición de tiro de Leites. Leite que es muy bueno. La pelota pegándole de volea. La pelota se iba afuera con poco peligro, pero peligro al fin para el equipo de la Franja. Tocando hacia atrás. Galeano, sale jugando Galeano. Aquí la tiene Orellana. ¿Tenemos mensajes o no de la gente? Un mensaje. Cristina da Silva dice, vamos Franja. Gracias por estar allí presentes. A nuestros amados televidentes que siempre nos siguen y nos apoyan en cada una de nuestras transmisiones, los que están conectados. Gracias a todos ustedes por estar allí del otro lado siguiendo nuestra transmisión en vivo. En simultáneo por radiolider.com.ar y por el Líder TV Online. Nos podés ver y escuchar en esta transmisión en vivo desde el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Primera fecha del torneo clausura 2026 de la Superliga Posadeña de Fútbol. Sale jugando Brown con su número 5 Ríos. Pelotazo largo hacia arriba para la corrida de Leites. Leites que por se queda con Machado. La va a ganar Machado. Pelotazo largo de Machado. Buscando a Mauro Gómez. La tiene Denis Benítez. Se cae allá Pavón, pero se levanta y la recupera. La tiene allí consigo. La aguanta, toca hacia atrás. Calen. Machado abriendo la cancha. Noguera. Calen otra vez. Emanuel Peralta está solo acá por izquierda. Hacia él llegó el balón. Lo viene a marcar Orellana. Otra vez Peralta, otra vez Calen. Lo marca Benítez. Viene el centro largo. La pelota queda en las manos de Galeano.
Va a sacar Galeano. Falta de Mauro en ataque. Mauro Gómez. Tiro libre para Brown. Despeja Lucas Noguera, central de Guaraní. Zurdo central que tiene Guaraní. Se viene Calen con la 10. Ahora la recupera rápidamente Verde y Rojo. Mete un pelotazo largo para Silvera. Para Silvero. Silvero que se resiste al ataque de Lucas Noguera. Lo presiona. Gana Noguera. Saque de arco para el equipo de Guaraní. Dos grandes jugadores ahí, Tomás Silvero y Lucas Noguera. Manuel Peralta metió un pelotazo recién. Y aquí tenemos un saque lateral en el sector defensivo y ataque de Brown. Se viene Orellana. Leites, atención con Leites. Se viene Brown con el 4. Adelante, centro para Tomás Silvero. Termina despejando allí Pavón, ayudando en defensa. Linda tarde soleada, 9 de agosto del 2026. Primera fecha, torneo clausura, Superliga Posadeña de Fútbol. Ayer por la tarde, el equipo de Huracán, el Globito Rocamora, perdió con Crucero del Norte 2-1 en la cancha de Crucero en Santa Inés. Por la noche jugaron Atlético Posadas y Garupá Fútbol Club. Resultado que aún no lo tengo, así que no les puedo informar al respecto. Sí les puedo decir que el campeón de la apertura, la Cantera Fútbol Club, hace su debut en este torneo el próximo martes a las 15:30 en cancha de La Picada contra La Picada Fútbol Club. Lindo partido para ir a ver, lindo partido para estar allí con los muchachos festejando el título logrado hace muy poquito nada más de este torneo de Superliga. Hay un cambio en Guaraní, ingresa con la número 15, Krujowski. Se retiró Lucas Velázquez. Entró Krujowski, se fue Velázquez. Se viene Brown con Leites. Al ataque. Gana un córner. Leites lo va a ejecutar por la izquierda. Hacia atrás para Almonacid. Emanuel Peralta recuperando todo allá. Denis Benítez. Se adelanta la defensa de Brown. Núñez. La pierde Núñez. Krujowski intentando toque atrás. Rebota la pelota. Benítez. Lateral para Guaraní que lo va a hacer Emanuel Peralta con la número 5 en Guaraní. Cabecea Krujowski, la busca Mauro Gómez. Lateral, Orellana enviando la pelota al lateral. Línea de medio campo de Manuel Peralta, va a ejecutar el lateral. Para Guaraní, en el ataque a la izquierda. Otra vez se viene aquí el equipo de Brown. Metiendo un pelotazo largo. Mientras que la pelota cayó arriba del techo del banco de suplentes de Guaraní y lo rompió. Bueno, convengamos que el techo ese no tampoco es un techo de chapa, es un material acrílico, creo, desde acá. Cayó con tanta fuerza que lo quebró. Bueno. Se prepara un cambio en Brown. Sale con la número 3. Almonacid ingresa con la 16. Daluz. Tiago Daluz. Bueno. Hacia atrás para Lucas Noguera. Mete pelotazo largo. La baja. Muy bien para Krujowski. Mauro Gómez de cabeza. Se mete Krujowski por la izquierda. Zarza lo adivina. Le quita el balón. Sale jugando con Orellana que mete un pelotazo largo. Hacia arriba buscando recientemente ingresado. Ahora tiene Tomás Silvero. Más retrasado ahora. Muy buena pared. Con Daluz se viene. Tomás se mete al medio. Intentaba meterse al área y lo barre con toda su categoría Lucas Noguera.
Abajo, fuerte, pero sin falta. Muy bien, como debe ser todo defensor. Lateral para Brown en el ataque por la derecha. Rápidamente Orellana. La perdió Orellana. Emanuel Peralta, otro zurdazo a la tribuna, muchachos. Lateral para Guaraní. Muy bien, gracias a todos los televidentes que tenemos conectados en línea ahora. Gracias a los que escribieron su mensaje, nos dejaron su saludo. Si querés escribir, escribinos, nosotros aquí te leemos. Decinos desde dónde nos mirás, por qué equipo hinchás, si sos neutral. ¿Qué estás haciendo? Si estás comiendo una torta frita, tomando mate, mirando partido a través de un celu, la tele, una tablet, la compu, lo que sea. Mandanos tu mensaje que aquí nosotros te lo leemos, te sacamos al aire. El oyente, el televidente es el protagonista de nuestras transmisiones también. Se viene Guaraní, le va a pegar Pavón de afuera del área. La pelota pasó por arriba del travesaño. Se salva, fue muy buena la de Pavón. Se salvó Brown del segundo. Ahora Guaraní sigue ganando por 1-0. Pero fue muy buena esta pelota de Pavón. Pudo haber terminado en gol. A ver si tenemos el replay allí. En el trabajo de Alan Fernández. La operación técnica. Muy bien allí el replay. Mientras vemos que se lesionó el jugador. Está lesionado allí ahora. ¿Quién fue? Pavón. El número 7. Está tirado en el piso allá. Detrás del arco. Ya va el asistente para atenderlo. Se lesionó después de ese tiro. Una lástima, seguramente algún tirón, algo. Después de haberle pegado con tanta potencia. Sufrió un tirón. Ojalá sea tan solo un tirón, contractura en un desgarro. Veremos qué pasó. Bien. Lesionado mientras tanto jugador. Vamos a ver si puede continuar o si va a salir. Sigue ganando Guaraní por 1-0. Entró con mayor intensidad el equipo de Brown, pero aquí ya más o menos lo emparejó el equipo de Guaraní. Metieron un par de cambios. Ambos equipos metieron cambios. Tanto en Brown. Mientras tanto, seguimos escuchando la hinchada. Vemos al nuevo técnico de Guaraní, el señor Ponce, que viene de dirigir a Mandillú de Corrientes en el torneo regional federal amateur anterior, habiendo salido campeón del torneo de la Liga Correntina, campeón del torneo provincial también con Mandillú, y después participó en el regional amateur, que quedaron eliminados aquí con Guaraní justamente, partido que lo pudimos transmitir nosotros en conjunto con A Rodar Transmisiones de Corrientes. En esa gran semifinal antes de jugar contra Defensores de Vilelas, que fue quien finalmente después se quedó con la región y fue a jugar la final única por el ascenso y ascendieron. Bueno, Ponce está ahora en Guaraní Antonio Franco. Ese es otro dato de color que le podemos estar dando a nuestros televidentes y oyentes que por ahí no lo conocen. Viene de dirigir y de ser campeón en Corrientes, Liga Correntina y torneo provincial. Y en semifinales de regional, en la zona región litoral norte, quedaron eliminados con Guaraní a 2 partidos. Allá perdieron 1-0 y acá Guaraní le ganó 2-0 a Mandillú. Atención que se viene Guaraní, ¡ahora gol! ¡Ay, ay, ay! Ya la cantaba como gol. Era Mauro Gómez. La paró muy bien, le quiso colocar al palo derecho del arquero. Y no le salió, pero era un golazo si entraba. Bueno, el que se lesionó fue Juan Pablo Toledo. Juan Pablo Toledo
se lesionó. Hay un cambio, ya le vamos a decir quién ingresó por él. Mientras tanto vamos a ver esa jugada recién de Mauro Gómez, que pudo haber terminado en gol. Cómo le pegó. El juguetito nuevo de Alan, ahora las repeticiones automáticas. Muy bien, Alan, te felicitamos por incorporar esa nueva tecnología. Bueno, se viene Guaraní al ataque nuevamente. Pelotazo largo que la baja Krujowski por izquierda. La pisa Krujowski, se mete al área. Atención, mete centro atrás, lo empujaron. ¿Qué pasó ahí? Hubo un empujón ahí del jugador Zarza contra Mauro Gómez. Bueno, cosas que pasan. Un empujón, no tan brusco, pero un empujoncito fue. Justamente fue contra Juan Cuba, creo que es, sí. Juan Cuba, medio parecido con Mauro Gómez de acá desde lejos. Lo empujaron. Pasó de largo, bueno. Desde acá yo vi penal. No sé usted qué vio, Dayana. ¿Vio penal? Penal. Bueno. Siga, dijo el juez. Lateral, lo despeja Zarza. Leite que mete pelotazo largo hacia arriba. Saludamos a todo Misiones, que nos está siguiendo en vivo. A la gente de DXT, Revista Digital lo verá. Siempre allí presente con nosotros, apoyando nuestro trabajo, difundiendo nuestro trabajo. Gracias a todos ustedes por el apoyo, por el aguante. Gracias a los seguidores, a la gente, a la hinchada que nos sigue. Se viene Brown por la derecha, atención que puede venir el gol, se mete Orellana al área. Muy bien, barriendo Lucas Noguera. Le dije que Lucas Noguera es un crack en la defensa. Un crack, señores. Siempre al piso, con garra, con fuerza, pero sin falta. Jugador limpio para defender. Excelente performance de Lucas Noguera en la defensa de Guaraní. Tiro libre de esquina que lo va a hacer Tomás Silvero. Mete el centro. Al primer palo la despeja Krujowski. Aquí viene Río, otra vez la queda Silvero. Silvero que mete el centro. Luciano Lotz. Luciano Lotz se queda con el balón. Se viene Krujowski. La gana muy bien Zarza. Aquí sale jugando muy bien con categoría para Ríos. Ríos que mete un pelotazo largo hacia la izquierda buscando el contragolpe. Muy buena pelota le metieron a Villalba. La pelota le queda en los pies de Lotz. ¿Cuántos minutos de juego tenemos? Si se alcanza a ver allí. 23 minutos de juego. Llevamos de este segundo tiempo. Iván Velázquez que la baja de pecho. Recupera rápidamente Pelinski. La pierde Pelinski. Se viene Denis Benítez. Abre la pelota hacia el medio. Atención que viene Mauro Gómez. Intentaba meterla al medio. Y aquí la tiene Galeano. Ahora viene para Tomás Silvero. Peralta que lo presiona y le gana. Krujowski. Orellana. Otra vez Tomás Silvero. Se mete entre los dos, tres defensores. Aguanta Tomás Silvero. La tiene Tomás Silvero. Muy bien saliendo con Orellana. Otra vez para Tomás Silvero que se corre todo. Toca la pelota hacia el medio para Pelinski. Pelinski no la pierdas ahí porque se te arma un Milonki bárbaro. La toca para Tomás Silvero. Pega otra vez Silvero hacia el medio. Muy buena pared para la subida de Orellana que se viene. Orellana que toca para Silvero.
Atención, le quedó muy bien allí la pelota para Daluz. Recupera el defensa guaraní. Y tira al lateral Joaquín Machado. Otra vez se viene al ataque el equipo de Brown. Con Silvero va a meter el centro. La pelota se va por línea de fondo. Saque de arco. Saque de arco para la franja, que sigue ganando por 1-0. Mientras vemos que se preparan dos cambios más en el equipo de la franja. En Guaraní, la vuelta de este goleador del fútbol local, Alan Almirón. Con la número 19 va a ingresar. Y con la 14, Víctor Ramos. Los que van a ingresar ahora en el equipo de la franja. Se viene Mauro Gómez, mete al medio, offside dice el juez. Y ahora sí, se vienen los cambios en el equipo de Guaraní. Ingresa con la 18 Alan Almirón, que se cansó de hacer goles en la última temporada con Guaraní antes de irse para Brown. Y con la 14 Víctor Ramos, los dos jugadores que ingresan. Sale Mauro Gómez, Almirón 9 por 9 con Mauro, la cinta de capitán para Almirón y Benítez con Víctor Ramos. Se viene Brown atacando por la izquierda. Ahora sí, otra vez mete el centro. Buscando a Villalba. Abre la cancha para Orellana. La pide Tomás Silvero por derecha, que se mete al área. Atención, Tomás, mete el centro al medio. La cabecea solo. Se pierde el equipo de Brown aquí. El empate. Era el cabezazo que podía darle el empate. Era Villalba. Ahora hay saque de arco para el equipo de Guaraní. Se salvó Guaraní del empate. Mete un pelotazo largo ahora para el ataque de Brown. Recupera a Guaraní por el medio. Ahora la tiene Tomás Silvero. Tomás Silvero que toca para Orellana. Se viene Brown. Otra vez Tomás Silvero que la pisa. Llevamos 27 minutos de este segundo tiempo. Falta de Enzo Calen. Tiro libre para Brown. Peligrosísimo tiro libre para Guaraní. El equipo de Brown lo tiene bien aceitado. Los tiros libres, jugada preparada. Aquí lo viene a Tomás Silvero el encargado. Tiro libre, tiros de esquina. Rápido, veloz, goleador que tiene el equipo del verde y rojo de Villa Urquiza. Tomás Silvero va a meter el centro. Va a llover la pelota al área. Centro que llega al área. La despeja allí el incansable Lucas Noguera. La pelota se recupera allí para Leite, pero ahora la tiene Calen. Lucha de los 2-10. Leites y Calen, ganó Calen. Otra vez la tiene Calen. Falta de Leite contra Calen. Tiro libre para Guaraní. En el sector defensivo, ataque por derecha. A los 28 minutos de este segundo tiempo. Gana Guaraní por 1-0. Con gol de Lucas Velázquez en el primer tiempo. Se viene Guaraní intentando atacar. Allí la toca Zarza, la aguanta Zarza. A pelea para intentar robar el balón allí. Almirón no puede. Sale jugando Brown ahora con Silvero. Más retrasado. Le sale a marcar Krujowski. Sigue Silvero. Hacia atrás Krujowski. Se agarra con Silvero. Aquí la tiene Orellana. Siga, siga, dice el juez. Toca para Ríos. Otra vez para Silvero. Toma Silvero. Mete la pelota para la subida. Emanuel Peralta. La subida de la luz, pero Peralta cortó ahí rápido. Peninsky. Orellana. Al medio para Daluz.
La gana Krujowski. Para Mirón que no llega. La gana muy bien Ríos. Ahora Krujowski. Ahora Ramos. Otra vez Ramos. Se viene a Mirón con la 18. Atención que es rápido. Si le queda una sola la puede invocar. Atención que se viene. Almirón. Abre la cancha. La recupera Cordebron. Ahora la recupera Karen. Otra vez Ramos. Centro al medio. A las manos de Galeano. Y de paso un choque ahí. Y va otro cambio en el equipo verde y rojo. Van a ingresar con la número 15. Barrientos. Y con la 18. Cardoso. Federico Cardoso. Salieron Pelinski y Leites. Puesto por puesto buscando Tuzuirex. Mantener la presión en el área de Guaraní. Krujowski cabecea la vía lateral. Toma Silvero. Orellana. La luz. Cardoso. Se mete Cardoso al área. Viene Machado a ayudar. Mete el zurdazo. Machado largo. A tirar en el ataque. Por la banda derecha para el equipo de Brown. Orellana. Anda Orellana. La tiene Cardoso. Se le va la pelota. Saque de arco para Guaraní. Calen, mete pelotazo hacia la derecha, la pisa hacia atrás. Almirón. Krujowski. La tiene Krujowski. Lateral, que lo va a hacer el número 4 hacia adelante. Intenta Río la personal. Y allí la perdió ahora Karen. Tiro libre para Brown. Tiro libre para Guaraní. En el sector defensivo, ataque de línea derecha. Centro largo. La iba a buscar Cuba. La tiene Galeano. Lo presiona Ramos. Sale jugando con Escobar. Pavón que mete pelotazo largo. Hacia arriba la baja de pecho a Mirón. El árbitro para el juego. Hay un jugador lesionado, dice. Acalambrado me parece. Jugador de Brown. Otro cambio en Brown parece. Con la número 17. Benítez va a ingresar.
Sí, cambio en Brown, Maquillá Benítez. ¿Quién se va a retirar? Se retira lesionado. Ya le vamos a decir quién. El número 2, Zarza. Carlos Zarza se retira lesionado. Entró en su reemplazo Joaquín Benítez con la 17. Viene un centro largo. Se mete Krujowski. ¡Gol! De este segundo tiempo, golazo de Juan Cuba. Así veíamos el replay del gol. Juan Cuba de cabeza. Yo dije Krujowski porque lo había visto desde lejos, pero después lo corroboré cuando festejó que era Cuba quien hizo atención, que se viene de vuelta y la despeja muy bien Orellana. Lanza largo aquí, ahora viene el cabezazo, la busca Tomás Silvero. Atención, se viene ahora el equipo de Brown nuevamente con Tomás Silvero metiendo centro. El arquero la tiene allí, el arquero de Guaraní. Se viene Guaraní, Antonio Franco, el ataque con Almirón. Krujowski ahora la tiene, aguante. Krujowski entre dos jugadores de Brown, la pierde. Se adelanta Iván Velázquez, que mete el centro al medio. Aquí la tiene el defensa de Brown, el número 6, Núñez. Envía pelotazo largo, corriendo Villalba ahora. La pierde Villalba. La forcejea, la pierde con Noguera, le gana Villalba. Atención que viene Villalba. Engancha la bicicleta, se mete al área. Intenta buscarla. La pelota va al piso. Y ahora sí, saque lateral para Brown en el ataque. Se viene Brown atacando. Aquí la tiene Tomás Silvero. Krujowski. Falta contra Núñez. Pero la pelota intentan salir hacia adelante. Ahora la tiene Lotz, el arquero de Guaraní, aguantando el balón. Llevamos 38 minutos de este segundo tiempo. Gana Guaraní por 2-0. Se viene Brown. Hacia la izquierda. ¿Algún mensaje que tengamos en línea o no? Bueno, gana Guaraní 2-0. Despeja fuerte Machado enviando la pelota a la calle Ivanovski. Se viene Brown. Mete el centro largo. Peralta la baja. Mete el pelotazo largo hacia arriba. Otra vez Peralta.
Pelea Tomás Silvero. Queda Tomás. Atención que puede venir acá. Todo invalidado. Falta. Tiro libre para el equipo de Guaraní Torre Franco, que gana por 2-0 en 39 minutos de este segundo tiempo. Buen debut para el técnico de Guaraní, para el señor Ponce, debutando con triunfo. Otra vez el juez pidiendo asistencia para uno de los jugadores de Guaraní. Parece que ahora hay una lesión en Lucas Noguera. Vamos a ver qué pasó allí. Mientras tanto, saludamos a estos fieles oyentes televidentes que están conectados a nuestra transmisión. Gracias a todos ustedes por estar allí con nosotros, siempre alentando a futboleros en sus transmisiones. Hoy estamos en vivo y en directo, en simultáneo por radioellider.com.ar y por El Líder TV, nuestro medio televisivo digital, que nos podés encontrar a través de la aplicación Web TV en el dispositivo Roku. Y también después vamos a tener nuestra aplicación en el Play Store con la radio y con El Líder TV como canal televisivo, donde vamos a hacer lo habitual. Ahora esto va a ser de ahora en más. Todos los partidos que transmitimos por el canal de YouTube van en simultáneo por Radio El Líder y por El Líder TV Online. Después te vamos a pasar también el código de instalación del canal si lo querés instalar en tu Smart TV. El Líder TV Online con videoclips musicales, 24 horas en línea, películas, series, documentales. Y de a poco vamos creciendo en esto que nos gusta, que es la comunicación audiovisual. Y en cuanto a futboleros, estamos hoy haciendo uso de las repeticiones automáticas, algo que nos estaba faltando. Por ahí también al comienzo algunas animaciones gráficas sobre las alineaciones de los equipos. Hoy arrancamos de manera totalmente arriesgada, como decía, porque tuvimos muy poca práctica en esto y nos mandamos de una hoy porque ya no queremos perder más tiempo, queremos dar un salto de calidad a nuestras transmisiones y creemos que con las repeticiones automáticas, alineaciones gráficas, los banners y los logos, lo vamos a ir mejorando. Así que agradecido con todos ustedes por estar allí siempre con nosotros, comentando, mandando su mensaje, dándole me gusta, compartiendo los videos, que nos ayudas un montón a hacer posible la difusión de nuestro trabajo, que con mucho esfuerzo lo hacemos con medios totalmente propios, sin ayuda más que de algunos que otros publicistas y personas que siguen nuestro canal, que realizan de vez en cuando algún aporte voluntario. Gracias a eso podemos ir avanzando nosotros, además de trabajar, obviamente, porque también tenemos que trabajar en otras cosas para recaudar fondos, y de allí hacemos nuestras inversiones en lo que a tecnología se refiere, enfocado exclusivamente actualmente en el fútbol. Por eso a veces cuando me preguntan periodista digital, periodista deportivo, y sí, llamarme periodista futbolero mejor, porque de deportivos me faltan algunos deportes, no, me las tengo que estudiar todas las reglas de nuevo, pero en definitiva estamos con el fútbol siempre, que es lo que de chico a mí siempre me gustó, lo que siempre hice cuando jugaba. Y por el momento, si me meto a transmitir un partido de básquet, estaré más perdido que Kung Fu en el desierto, como se dice. Así que nos enfocamos en lo que un poco más sabemos. Así que gracias a todos ustedes por estar allí del otro lado, siempre tirando buena onda y apoyando nuestras transmisiones. Viene el lateral de Krujowski. Aquí le pega Juan Cuba, el autor del segundo gol. Nos estamos acercando ya al final del encuentro. Llevamos 44 minutos jugados de este segundo tiempo. Gana Guaraní por 2-0. Gran triunfo para arrancar este torneo clausura. Nada más y nada menos que contra el subcampeón del Club Deportivo Jorge Gilson Brown, el subcampeón del torneo Apertura. Este gran equipo competitivo de Matías Zurek,
compitiendo siempre en todos los frentes, con categoría, con nivel. Arrancar ganando y nada menos que a Brown es un triunfo muy importante en lo que se refiere a nuestro fútbol aquí posadeño, fútbol local. Bueno, vamos a ver entonces en este encuentro. Sigue ganando Guaraní. El árbitro está adicionando ¿cuántos minutos más? ¿Cuántos minutos adicionó? Adicionó el árbitro minutos. Cinco minutos más. Adiciona el juez. Se viene el equipo de Brown al ataque. Aquí lo presiona Ramos. Falta contra Karen de Río. Dice que siga el juez. Se viene Brown al ataque. Atención que se viene por la izquierda. Va a atacar muy bien. Allí la despeja. Otra vez. Se viene al ataque. Mete en el centro al medio. Saca muy bien el defensa. Al tiro de esquina. Avisó Brown. Tiro de esquina para el equipo de Brown por la izquierda. Va a ganar Guaraní por 2-0. 5 minutos más. Adicionó el juez. Nos vamos hasta los 50. Viene el centro cerrado. La despeja allí el jugador de Guaraní. Otra vez la tiene Silvero. Corre camino Silvero. Le pega con todo al arco. La pelota se va por línea de fondo. Hay saque de arco para el equipo de Guaraní, que sigue ganando por 2-0. Saque de arco. Lo va a hacer Lotz. Tomás Silvero que se corre todo en la cancha. Ataca al equipo de Guaraní ahora con Ramos. Aguanta Ramos. La tiene Ramos. Otra vez Ramos. La recupera muy bien el jugador de Brown. Ahora se viene con Barrientos. Lo presiona a Barrientos. Le quitan la pelota. Iván Velázquez hacia atrás. Ahora para Lotz. Luciano Lotz. Ya se cumplieron 2 minutos del tiempo adicionado. Falta contra Almirón. Dice que siga el juez. Tomás Silvero. Aguanta Tomás. La toca para Daluz. Le pegó Daluz. La pelota pasó raspando el palo izquierdo. Muy buen intento de Thiago Daluz. Podría haber sido el descuento aquí para el verde y rojo. Sin embargo, la pelota se fue por línea de fondo al saque de arco. Saque de arco que ya lo ejecutó el arquero de Guaraní. Se viene al ataque ahora con Karen. Karen que abre hacia la derecha. Mete en el centro, al medio. Almirón que tira hacia el medio. Atención que la baja como puede. Ahora le queda a Ramos. Ramos que no le puede pegar. Intenta una media chilena el jugador Cuba. El otro se va por línea de fondo y saque de arco para el verde y rojo. Se viene Brown al ataque. Lucas Noguera. Pelotazo largo. Y el árbitro dice que aquí en Villa Sarita ha terminado el partido. Ha ganado el equipo de Guaraní por 2-0.
Primer partido, debut oficial del técnico de Guaraní Ponce, para que Guaraní le gane por 2-0 al equipo de Brown. Ganó Guaraní con goles de Lucas Velázquez y el jugador Juan Cuba en el segundo tiempo. 2-0 al equipo de Jorge Gibson Brown. Mientras tanto vemos a la hinchada Vamos a ver entonces, como les decía, aquí Guaraní ganó por 2-0 al equipo del Club Deportivo Jorge Gibson Brown. Mientras tanto se despiden los jugadores. El equipo dirigido por Ponce ha logrado su primer objetivo, que era ganar aquí en su estadio y de local. Y nada más que contra el equipo del Club Deportivo Jorge Gibson Brown, que había venido justamente de jugar la final anterior. Contra el Club La Cantera. Allí vemos el marcador entonces. Guaraní 2, Brown 0. El partido inicial en esta tarde, 9 de agosto del 2026. Guaraní arranca ganando por 2-0 al Club Deportivo Jorge Gibson Brown. Así que nosotros aquí desde el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira nos vamos despidiendo hasta la próxima edición en el que el fútbol nos llame para transmitir y llevarles a todos ustedes una transmisión en directo de fútbol. Jorge Fernández, periodista digital y deportivo, se despide. Nos vemos pronto. Chau, 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 chau. Well, the preacher man says I'm going to hell, but my baby knows I treat her swell. She climbs on back when the moon turns black, wraps her arms around my leather jacket. Townies call us the devil's crew. Cops flip their pads when we roll through. Butternnails dig in when I hit third gear. That's the only law I'm gonna hear. Black leather blues, baby, hold on tight. We're midnight bound on a two-wheeled flight. They'll never catch us, we're ghosts in the smoke. Just me, my girl, and the thunder we stoke. Mirror, one headlight coming fast, but the soul hog's got a half-mile pass. Grab my waist, don't look back, eat our tusk, Jack. Say we're public foes, but they don't know where the wild wind blows. We'll disappear where the highway ends, just grease stains and a wanted sketch. Black leather
lose. Never lose. They'll find my jack nailed to a pole, but the legend grows every tank gets stole.